Hola chicos, vamos a hablar un poquito de los buques multipropósito que existen dentro de América Latina. Pero hay que entender dos cosas. Primero, los cuerpos navales de América Latina son muy dispares en presupuesto de uno con otro y va a depender mucho también del presupuesto económico. Muchos de los buques, por ejemplo los de Centroamérica, no solamente cumplen funciones de como multipropósito, sino que también cumplen funciones como buques de patrulla. Es así, por ejemplo, lo voy a mostrar más adelante, donde Honduras recibió a través de Israel un buque multipropósito para ello, pero de cierta forma cumple varias funciones. El buque que también usted en pantalla es el buque uruguayo multipropósito General Artigas. El que también usted en pantalla corresponde a la clase Oaxaca, que también es un hito. Por eso hay países que tienen, por ejemplo, buques multipropósito y OPB, a diferencia de otros países que tienen menos dineros. Por ejemplo, ese buque que también usted en pantalla, lo que le decía anteriormente, por ejemplo, es un OPB 62M, que fue adquirido a Israel y que lleva el nombre General Cabañas, al país hondureño. Les vuelvo a repetir, este buque puede cumplir varias funciones, no necesariamente como un buque multipropósito, pero ellos lo usan de varias formas. Como le dije anteriormente, depende mucho del presupuesto de cada uno de los países. Aquí tenemos una cosa bastante elocuente. Este es el buque multipropósito Bahía de la Armada de Brasil. Ese es el concepto. Si ustedes se dan cuenta, las diferencias son bastante significantes con los demás. Vamos a ver el siguiente. Aquí tenemos un claro testimonio de lo que significa buque de multipropósito o incluso lancha costera, como ustedes quieran llamarla. Es una clase Cape de Austral de Trinidad y Tobago. Si ustedes lo comparan con el Bahía anterior, se dan cuenta que ellos lo ocupan con el concepto de multipropósito, pero de verdad son lanchas rápidas que cualquiera, incluso hasta un empresario que tenga mucho dinero, podría comprar una lancha de ese tipo. Aquí tenemos otro claro testimonio del poderío naval de Brasil, de cierta forma el portahelicóptero Atlántico ex HMS Ocean. Lo interesante de ese portahelicóptero, recordemos que se ocupaba con aviones Harrier del Reino Unido. Normalmente la Marina lo usaba de ese concepto. Brasil lo usa como portahelicóptero, pero básicamente era un pequeño portaaviones. Tenía la denominación OTAN como portaaviones y no como portahelicópteros. Aquí tenemos un claro testimonio de, por ejemplo, el L403, presidente Damen Standard Lander 5612, que de cierta forma para nosotros sería una lancha, un remolcador, una lancha de desembarco, pero multipropósito, bueno, son realidades distintas. Aquí tenemos un P-121 APB brasileño Amazonas. Son muy similares a los que tienen los OPVs chilenos. Incluso eso se podían ocupar incluso como buque multipropósitos. Aquí tenemos el buque chileno, el de origen francés, el Sargento Aldea. Ayer hice un video bastante extenso de ello y la importancia que ha tenido en el desarrollo de los últimos tiempos en tema de catástrofe. Este es un buque multipropósito grande, si ustedes se dan cuenta en comparaciones con los otros. Aquí tenemos los multipropósitos clase Pisco que actualmente se construyen en Perú. Perú actualmente tiene dos de este tipo y la verdad, pucha, que le ha hecho mucha ayuda en contexto especialmente en ese país que también tiene catástrofes similares a las chilenas. Es un buque multipropósito fabricado y hecho en Perú. Incluso Brasil quiere uno de estos. Se hicieron un intercambio durante el 2019, 2 submarinos por uno de esos. Interesante el negocio. La otra imagen que estamos viendo corresponde a buque logístico, gracias a Dios, de Honduras. E incluso buque logístico, imagínense. No es raíces, pero eso normalmente se usa como término barcaza.
Ya, incluso varios países dentro de América Latina poseen este tipo de buques que son barcazas. Pero lo vuelvo a repetir, como dice el artículo al comienzo, las realidades de América Latina son muy dispares y también el presupuesto. Aquí hay otro buque del Perú, el Tacna, el mayor buque de Perú que actualmente posee la armada de ese país. Y terminamos con un clase reformador, fragata OPB, derivado del Demen 105-14. Ya, es de México, me parece, ese tipo de reformador de México. Ah, no, corresponde, sí, corresponde a la Armada Mexicana. Incluso entró el 26 de febrero, se dio a conocer un artículo bastante largo de este tipo de buque mexicano. Del portal infodefensa.com. Dentro de eso, por ejemplo, la mayoría de esto se construyó dentro del propio México, en Salinas Cruz Oaxaca, lugar de nacimiento del reformador. Esos son los buques que para algunos son buques sencillos, son buques poderosos, de acuerdo a las diferentes realidades económicas de cada país. Así que eso le quería traer para que conocieran un poco los buques multipropósitos que existen dentro de América Latina en el 2020.